amado Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Buenos días, iglesia. La paz de Dios con cada uno de nosotros, amén. De rodillas en Getsemaní. De rodillas en Getsemaní se llama el mensaje que el Señor hoy nos está hablando. Y para empezar vamos a ir al libro de Marcos capítulo 14, 32. Marcos capítulo 14, versículo 32. Leemos con la bendición del Señor. Ellos están ubicados en un lugar llamado Getsemaní, que es, el pastor ahorita me explicaba, él conoció directamente el lugar. Getsemaní hace parte del Monte de los Olivos, pero Getsemaní es la parte baja de ese monte. Y allí en el olivo se recogía el fruto y se bajaba a Getsemaní, que era donde se procesaba. Diga a la persona que tiene a su lado, se procesaba, se machacaba, se exprimía, se prensaba. Y ahora sí diga, ay, ay, ay. Yo creo que usted sabe por dónde vamos. De rodillas en Getsemaní. Monte de los Olivos en el Antiguo Testamento es el lugar donde David huye en medio de la persecución después de haber sido rey, de tener un reino poderoso. Su hijo Absalón se levanta para quitarle el reino. Dice la palabra del Señor que David tuvo que caminar por ese monte descalzo, humillado, llorando, con un manto sobre su cabeza, allí en ese monte. Y en el Nuevo Testamento, nuestro Señor Jesús también, después de haber entrado por ese mismo monte sobre esta asna y haber sido recibido con los ramos, allí con ese camino real que le hizo el pueblo de manera improvisada. Después de David subió siendo rey, pero ¿cómo se llama? Desechado, cuando lo sacan desde el poder, exiliado. Y Jesús entra a Jerusalén siendo proclamado y reconocido como ese rey que el pueblo esperaba. El problema era que el pueblo lo estaba esperando a su manera y no a la manera en la que Cristo se estaba manifestando, primero como cordero antes de manifestarse como león. Y ser cordero implica bajar la cabeza. Ser cordero implica agachar la cabeza. Ser cordero implica callar, guardar silencio. Ser cordero implica soportar con entereza, con fe, con confianza, con esperanza, con convicción, esperar la voluntad de Dios. En este lugar es donde, como lo vamos a leer, Jesús, después de haber llegado, vamos a leer en Marcos 14, 32, en ese lugar es donde Jesús lanza en su oración aquella famosa frase que seguramente usted y yo nos ha tocado decir, aunque muchas veces no queremos pronunciar. O lo que es mejor o peor, no sé cuál sea en este caso la situación. A veces decimos esa frase, pero no la sentimos y no la queremos vivir. Esa frase es: hágase tu voluntad y no eso. Hágase tu voluntad y no la mía. Entonces, Marcos capítulo 14, 32 dice: Jesús y los discípulos fueron al huerto de los olivos llamado Getsemaní. Y Jesús les dijo a sus discípulos: siéntense aquí mientras yo voy a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana, Dios, bendecimos tu nombre. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias, Dios, por tu presencia en medio de nosotros. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque sigues enseñándonos, sigues dirigiéndonos, sigues recordándonos lo que Cristo dijo, lo que Cristo hizo.
Y Señor Jesús, gracias porque has sido el ejemplo a seguir. Tú eres nuestro modelo a seguir. Ayúdanos a tener esa fe, esa convicción para hacer la voluntad del Padre. Ayúdanos a tener esa mansedumbre y esa humildad para aún muchas veces en nuestro raciocinio humano, sin entender, obedecer. Padre, en el nombre de Cristo Jesús te damos gracias por la obra de Jesús en la cruz y por lo que a través de tu Hijo podemos aprender para nuestras vidas en nuestra relación contigo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Yo quiero invitar a los hermanos del sonido. No sé si se logró solucionar la cuestión con el video, que hubo una situación. Es una coral. Vamos a escuchar este mensaje. Está en inglés, pero está traducido. Está traducido, entonces vamos a escuchar un momentico la canción. Jesús murió por nosotros. Amén. En Getsemaní el Señor murió por nosotros. Sin embargo, Getsemaní, a pesar de que representa momentos difíciles en la vida del Señor, es donde el Señor sale en la victoria. No es una palabra que, a pesar de lo que traduce, que Getsemaní literalmente traduce prensa de aceite o lagar para exprimir el aceite. Sabemos que la palabra del Señor relaciona el exprimir el aceite a ese proceso que el creyente en medio de circunstancias vive
por voluntad de Dios, sí, es por voluntad de Dios, para sacar de nosotros lo mejor. Y Jesús, como buen hombre, que también tuvo que pasar ese proceso. Y Jesús oraba, siempre lo repito desde acá cuando tengo la oportunidad. Si Jesús, el Señor, necesitaba orar para encontrar fuerza, fortaleza, consuelo, templanza, dirección, ¿cuánto más usted y yo? Que somos un poquito más feitos, que somos un poquito más carnales. Si Jesús sacaba ese tiempo allí en medio de su prueba para orar y buscar al Padre, entender la voluntad del Padre, someter su propia voluntad a la voluntad del Padre, nosotros debemos aprender de Él eso también. Entonces, este nombre de Getsemaní nos permite relacionar de alguna manera simbólica lo que vivió Jesús y lo que usted y yo como creyentes también vivimos. Porque pasamos un proceso donde Dios va a sacar lo mejor de nosotros para gloria de su nombre. Y ese proceso implica que nos muelan, que nos machaque, para sacar aquello que no honra al Señor en nuestras vidas. Entonces sabemos que ese lugar, Getsemaní, estaba ubicado en el Monte de los Olivos. Allí se empezaban a proyectar las pruebas en la copa, el cáliz que Jesús iba a vivir, de someter esa voluntad que Jesús como hombre que fue, para que, como dice el libro de Hebreos, Él se pudiese también compadecer y nosotros también pudiéramos tener la confianza de que el sumo sacerdote, que es Jesús y ya último sacerdote de una vez y para siempre, Él se compadece de nosotros y que Él vivió también lo que usted y yo vivimos en nuestro Getsemaní. ¿Sabes, iglesia? En Getsemaní es donde se aplasta el fruto para sacar algo valioso. Usted tiene muchas cosas valiosas, pero el Señor también necesita que tú le digas: Padre, hágase tu voluntad y no la mía. Las aceitunas tenían que ser apretadas, las aceitunas que se tomaban allá en el Monte de los Olivos, en la parte alta de ese monte, se bajaban donde estaba toda esta cuestión, digamos, empresarial. Había una logística para poder sacar ese valioso líquido de las aceitunas, porque realmente el fruto en sí no es tan valioso, ¿cierto? No era tan valioso. Allá Jesús fue aplastado en su voluntad, en su humanidad. Jesús desde allá empezó a sentir la soledad, como lo vamos a ver. Primeramente quizás por sus más cercanos amigos. Allá Jesús estuvo en agonía, no cualquier agonía, estuvo en agonía hasta la muerte. Y eso era solamente el comienzo, porque eran los momentos, las horas antes, para ahora subir en la cruz del Calvario voluntariamente. Entonces, iglesia, nosotros vamos a pasar procesos emocionales en medio de quizá de abandonos. Vamos a pasar situaciones espirituales. Vamos a pasar situaciones físicas, quizá en enfermedades. Pero de todo eso, el Señor sacará un buen líquido. De todo eso el Señor sacará lo mejor, porque los que amamos a Dios, todo nos ayuda para bien, para cumplir su propósito. Allí en Getsemaní empieza a fluir esa unción de salvación para el hombre a través de la renuncia de Jesús.
Espiritualmente, iglesia, Getsemaní representa algo mucho más que un lugar, algo mucho más que un jardín. Getsemaní representa momentos difíciles y que son de trascendencia para la vida al momento de hacer tu última decisión con relación a tu voluntad delante de la voluntad de Dios. En Getsemaní es donde damos nuestra rendición ya total, nuestra rendición absoluta de la voluntad. Y decimos, Señor, hágase tu voluntad y no se haga mi voluntad. Dice la palabra del Señor que allá el Señor derramaba gotas como de sangre en medio de su oración. Son momentos que trascienden lo físico, son momentos que impactan al hombre en toda su integridad. Cuando tú y yo estamos en nuestro Getsemaní y vamos en oración, a pesar de que estamos en la oración, a pesar de que sabemos que el Padre nos escucha, la humanidad está presente. Y pasó en Jesús al punto de derramar allí gotas de sangre como sudor y de decirle al Padre, Jesús sabía cuál era su misión. Jesús sabía cuál era el propósito de haberse hecho hombre. Y Jesús le dice al Padre, Padre, yo sé que tú todo lo puedes. Jesús sabía quién es el Padre. Él dice, Padre, yo sé que tú todo lo puedes. Si es posible, pasa de mí esta copa. Muchas veces hay situaciones que usted y yo no quisiéramos vivir. Pero escuche esto, dentro del buen propósito de Dios es muy valioso y muy importante para usted y para mí que los vivamos. Porque es donde la voluntad se pone contra voluntad. Es donde son mis pensamientos contra sus pensamientos. Es donde son mis caminos contra sus caminos. Es donde es mi propósito, humanamente hablando, contra su propósito que es divino. Voluntad contra voluntad es una batalla. Es la batalla más difícil que el ser humano puede tener, porque es morir a uno mismo para que otro, en este caso el Señor, sea el que viva y dirija nuestros pasos. Entonces, estamos acostumbrados a predicar a un Jesús perfecto, a un Jesús todopoderoso, a un Jesús consolador, a un Jesús firme. Pero hoy vamos a ver al Jesús hombre. Vamos a entender a ese Jesús que por decisión de Él dejó el trono celestial, se hizo hombre y habitó en medio de nosotros. Quizá la palabra no es correcta, pero yo sé que usted me va a entender y que usted lo va a discernir. Vamos a hablar desde la vulnerabilidad de Jesús en su humanidad. Jesús, un ser humano que nos revela al Padre en Él. Y no solo al Padre, sino la obra del Padre en Él y la voluntad del Padre en Él. Porque eso es lo que Jesús vino a enseñarnos. A eso es a lo que el Señor vino a llamarnos, a tomar la cruz del Señor y a seguirle. Vamos a leer entonces este pasaje donde iniciamos. Voy a tomar algunos apuntes para mencionarles 5 aspectos que vemos allí en la palabra del Señor. Les leo el texto. Cuando Jesús llegó a ese lugar con sus discípulos en Getsemaní y les dijo, siéntense aquí entre tanto que voy allí y oro, tomó a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, y Jesús comenzó a entristecerse y a angustiarse. ¿Sí? Jesús, su Salvador, mi Redentor, mi vencedor, dice la palabra que se empezó a angustiar y a entristecer. A veces queremos poner a un Jesús muy allá, muy sublime, muy salido de su naturaleza humana,
Pero la Biblia dice que él debía ser hombre. Él se entristeció y se angustió en gran manera hasta la muerte. Y Jesús les dijo, es decir, no solamente lo vieron, no solamente vieron esa situación en la que Jesús se encontraba, sino que el mismo Jesús declara, por si todavía hay dudas. De la boca de Jesús les dice: mi alma está muy triste, mi alma está triste hasta la muerte. Les dice: quédense aquí y velen conmigo. Yo no sé usted cuántas personas se les han acercado en un momento de dificultad y dice: hermano, ore por mí. O usted mismo lo ha tenido que decir. Se le acerca a una persona de su confianza y usted dice: estoy en esta situación, por favor, ayúdeme a orar. Entonces Jesús, yéndose un poco hacia adelante, como a una distancia de una piedra, se dice pues que es lanzar una piedra, donde cae la piedra más o menos a esa distancia. Entonces los discípulos estaban viendo lo que Jesús estaba viviendo. No solamente lo vieron en su semblante, no solamente lo escucharon de su boca, sino que lo vieron allí, arrodillado en Getsemaní. ¿Cuántos están arrodillados en Getsemaní en este momento? Pasando quizá ese momento difícil en oración dentro de la presencia del Señor. Porque nosotros no estamos en un lugar siempre de victoria. Vivimos diferentes situaciones como seres humanos. Entonces ellos ven a Jesús que está de rodillas orando y que postra su rostro como solía hacerlo en tierra y dice: Padre mío, Abba, Padre mío, todas las cosas son posibles para ti. Si es posible, Señor, pasa de mí esta copa. Pero, Señor, que no sea mi voluntad, sino que sea tu voluntad. Jesús se levanta, viene donde sus discípulos, primer momento de oración, y Jesús los ve allí y les dice: hombre, muchachos, ustedes no han podido velar conmigo ni siquiera una horita. Ni siquiera una horita han orado conmigo en este momento tan difícil para mí. Y volví y les dice: velen y oren. Es decir, ahora no solamente permanezcan despiertos, sino que pónganse a orar. Pónganse a orar. Para que no entren en tentación. El espíritu de verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez, por segunda vez, Jesús va y ora diciendo: Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Ya veíamos a un Jesús que decía: Padre, daba una frase y el poder de Dios hacía lo que el Hijo había dicho. Y acá vemos cómo este Jesús, después de haber hecho muchos milagros, después de haber sido casi apedreado, después de haber sido perseguido por los poderosos de ese tiempo, incluso los religiosos, vemos a un Jesús que tiene que ir a volver a orar por segunda vez. Yo no sé si usted se visualiza ahí cuando usted va a la presencia del Señor y ora y sale, pero dice: no, tengo que volver. Todavía no se ha ido esto que hay en mí. Esta duda, este miedo, esta angustia. Yo no sé usted qué estará viviendo allí en su momento de oración en Getsemaní. Jesús vuelve y dice: si es posible, pase de mí esta copa para que yo no la beba y pero hágase tu voluntad, hágase tu voluntad. Vuelve Jesús, va donde sus refuerzos. ¿Quiénes eran los refuerzos? Los 3 discípulos que el Señor tenía ahí en cadena de oración. ¿Cuántos pertenecen a la cadena de oración? Es muy importante la oración. Jesús lo sabía, por eso les dice a ellos: quédense acá orando, yo voy a estar orando, pero ustedes también quédense orando. Sin embargo, cuando Jesús vuelve, los ve otra vez dormidos. La palabra de Dios dice que sus ojos estaban cargados de sueño de ellos. Y Jesús no era la excepción, porque Jesús estaba con ellos. El cansancio que ellos tenían
también lo sentía Jesús, porque recordemos, estamos viendo a Jesús desde su humanidad. Y cualquier ser humano, bonito, feo, rico, pobre, con trabajo, sin trabajo, con estudios, sin estudios, se cansa. Jesús, después de orar una tercera vez y decirle lo mismo al Padre, vuelve donde los discípulos y esta vez dice que los halló durmiendo a causa de la tristeza. Para ellos no solo era un cansancio físico para estos discípulos, era un cansancio emocional de todo lo que se estaba desarrollando en esos últimos momentos. Entonces el Señor les dice: levántense, vámonos, porque ya se acerca el que me entrega. Duerman y descansen. Él, aún siendo el centro de la situación, siendo el objetivo de la cruz, siendo el objetivo del ejército, siendo el objetivo de los religiosos, siendo el objetivo de la política, Él era la cabeza de la que se estaba buscando. Y Él allí tiene compasión de sus discípulos y le dice: muchachos, duerman y descansen. No les recrimina. En el Getsemaní no se pasa la vida reprochando por qué este hermano hizo, por qué este familiar no hizo, por qué este amigo hizo o no hizo. En Getsemaní también se puede vivir la compasión por el otro. Así usted tenga el lodo hasta la cabeza. Lo enseña el Señor Jesús. Vamos a ver entonces los 5 aspectos en estos 20 minutos que nos quedan. El primer punto es la agonía del alma, el miedo, la angustia. Es el primer y más crudo aspecto de la humanidad que Jesús vivió allí en ese jardín. No solamente era un nerviosismo, como cuando estaba yo allí sentado que me iban a llamar el pastor, que siempre se asusta uno cuando no la llama a predicar. No era ese sustico, era literal angustia. Y la humanidad de Jesús se manifiesta ante la crudeza de la prueba que desde ese momento ya se había acercado por fin. Él la predicó, Él la enseñó, pero ya era el momento de que se ejecutara el plan. Quiero, iglesia, que nos llevemos de este primer punto. Solamente hay una cosa más difícil para usted y para mí cuando estamos en miedo y en angustia. Solo hay una cosa más difícil. Es estar en miedo y en angustia solo. Eso es más difícil. Porque muchas veces estamos en situación de miedo o angustia, pero el Señor manda personas. Pero cuando estás solo es más difícil. Jesús, como lo vimos, estaba acompañado, pero estaba solo. Él estaba acompañado en ese lugar. Pero sus discípulos no sintieron, no se conectaron, no empalmaron, no se alinearon a lo que Jesús en su humanidad estaba viviendo. Quizá porque ellos pudieron haber pensado, a veces me pongo a pensar bobadas. Ellos pudieron haber pensado: pero es que Él es Dios, es que Él hace milagros. Es que lo hemos visto como el mar, como la tormenta, le hacen caso. Hemos visto resucitar muertos. Y solo hasta el tercer momento es que la Biblia nos dice que ya se quedaron dormidos. Fue de tristeza, porque ellos empezaron a entender la envergadura de la situación. Recordemos que Jesús, de todos sus discípulos, que tuvo muchos, de sus 12 discípulos también, solamente toma a 3 personas. Y les expresa: mi alma está muy triste hasta la muerte. Jesús no fingió su dolor. La agonía del Señor era real. No la fingió y tampoco la ocultó. Para que usted y yo sepamos que eso hace parte de la vida. Jesús nos enseña que el miedo y la angustia no significa falta de fe, sino que es una experiencia que hace parte de la vida como seres humanos que somos.
Pero que esas cosas, esas situaciones, en nuestro espíritu, en nuestra emoción, la podemos llevar, en nuestra alma, se la podemos llevar a Dios. Aun cuando la compañía humana es indiferente, como en el caso de los discípulos, o cuando la compañía humana es insuficiente, porque también puede pasar que muchos quieren ayudarte, pero no está en sus manos. Segundo punto es que Jesús, siendo el Hijo de Dios, habiendo hecho y desarrollado la fama que generó por todas las regiones por donde andó, Él evidenció la necesidad de apoyo de otros. Nosotros, iglesia, no somos tan autosuficientes como quisiéramos evidenciar o demostrar. Necesitamos del apoyo de aquellos que el Señor ha puesto a tu lado, tu familia, tus amigos, tu congregación. Es válido que manifiestes tu necesidad a otras personas, porque una carga entre dos personas es mucho más llevadera. Por eso es que Jesús tenía esas personas con las cuales Él también se podía, como decimos nosotros, desahogar. ¿Sabes, iglesia? La soledad puede llegar a ser muy aplastante. Jesús, el Hijo de Dios, hay momentos donde Él no quiere enfrentarse solo. Y nos evidencia la importancia de tener una buena comunión, una buena comunidad, compañerismo con otras personas en la misma fe. Usted no está llamado a sufrir solo. Getsemaní se puede ir acompañado. Haga parte de otras personas, de tus luchas, de tus pruebas, de tus dificultades. No seamos tan espiritualoides. Es que es en el Señor en el que me sustento. Sí, pero es que el Señor pone personas para que tú también te acerques a ellas. Al Señor le gusta la comunidad. Tercer punto, la rendición de Jesús, que es la rendición a la que el Señor nos enseña. Es una rendición voluntaria. No es una rendición de renegar. Podemos hacer la voluntad de Dios, pero tal vez no con la actitud que Dios espera de nosotros. La voluntad implica convicción. No es algo solamente externo el hacer la voluntad de Dios. Es una convicción también interna, a pesar de tu humanidad. Señor Jesús sabía la misión que debía cumplir. Él sabía el sufrimiento por el que iba a pasar. Él sabía los dolores que iba a enfrentar. Por eso le dice, ¿sabe qué, Señor? Considérelo, Padre. Venga, no hay otra opción, Padre. Pero el Señor antepone la voluntad de Dios antes que sus deseos, antes que sus temores, antes que sus propios planes, antes que sus propias maneras. Usted y yo tenemos que anteponer en nuestra vida la voluntad de Dios por encima de nuestros planes, por encima de nuestros deseos. Eso es lo difícil. Allí es lo que se hace en la oración de rodillas en Getsemaní, porque arrodillarse es postrarse. Arrodillarse es postrarse, y no solamente en un acto físico, porque esa es la adoración al Señor, es la obediencia, eso es la adoración, no las 4 canciones que cantamos ahorita. Adorar es postrarse. La palabra literal, proskuneo, viene de postramiento. ¿Postrar qué? El cuerpo, sí, pero también tu voluntad, también tu razón, también tu agenda, también tus planes. Esa es la obediencia que Dios quiere. Porque si Jesús va y se postra en Getsemaní, pero no se monta voluntariamente en la cruz, esto no se hubiera dado. Y ahorita no hubiéramos cantado lo que cantamos. Él se postraba y oraba. Ponía, ojalá, su opción, su querer, su deseo
Pero la oración finalmente es, pero hágase tu voluntad y no la mía. Cuarto punto, lo que quiere el espíritu, lo que quiere el cuerpo. Jesús ya sabía lo que él tenía que hacer, pero él también entendía que su naturaleza humana le iba a generar una batalla. Por eso tuvo que ir allá a Getsemaní a que esa batalla se sometiera a la confianza en Dios. Y a pesar de ver la oportunidad o de buscar una puerta de escape, él no considera escapar de su propósito, que era el propósito de Dios. Jesús ya había recorrido un gran camino de años de ministerio. Y sabes, iglesia, yo no sé cuántos acá han corrido maratones o han sido atletas o han hecho deporte de alto rendimiento. Solo la hermana. Pilas, hay que cuidar el cuerpo. Cuando yo salía a competir, más joven, salíamos a correr. Uno en la meta, en el punto de inicio, uno tiene todo el vigor, toda la fuerza. Pero pasaba algo en la carrera. Después de usted haber recorrido varios kilómetros trotando o corriendo, depende del tipo de carrera, entre más se acercaba usted a la meta, ya menos fuerza tenía. Ya usted, a pesar de que usted estaba por allá a tantos metros, cuando iba a empezar la carrera, usted sabía que eso estaba lejos, pero ahora usted había recorrido durante una hora, corriendo, trotando, o al galope, o como pudiera, pero usted ya cada vez estaba más cerca de la meta, pero usted ya la veía incluso más lejos de cuando empezó, porque ya las fuerzas no eran las mismas. Usted ya, por más cerquita que estaba en la meta, usted veía la meta más lejos que cuando empezó. Ya Jesús estaba ahí. La meta de Jesús era la cruz del Calvario. Y él sabía que, aunque esa era su meta, ese no era su destino. Su destino era el trono a la diestra de Dios. Usted y yo tenemos que aprender a mirar el propósito y no el recorrido. Porque en el recorrido nos vamos a quedar. Si usted se pone a mirar el camino, se tropieza. Levanta tu mirada al cielo y mira el propósito del Señor. Eso te va a dar aire para que sigas corriendo en esta vida de creyente. Lo cuarto es que entonces está esa lucha, porque ese atleta, pues él quiere llegar. ¿Qué atleta no inicia la carrera y quiere llegar a la meta? Pero es que el cuerpo no deja tampoco. Porque la carne se opone al espíritu, a la voluntad, al alma. Y así como el atleta, así es la vida del creyente. Esto es una carrera, enseñó Pablo. Pero ¿qué dijo Pablo? Yo prosigo a la meta, al supremo llamamiento de Dios. Jesús continuó con la obra. Por último, Jesús puso su mirada no en el recorrido, sino en la meta final. Y aunque, mire esto tan especial. Jesús, cuando entró a orar a Getsemaní, a buscar consuelo y fortaleza, él entra como en una negociación con el Padre. Él dice: Señor, venga, hay otras posibilidades. Usted todo lo puede. ¿Qué más podemos hacer? La respuesta fue no. ¿A cuánto les gusta que el Señor les diga no a una petición? A nadie le gusta que le digan no. Cuando usted va a pedirle aumento al jefe y el jefe le dice no. Cuando usted se arrima de su papá, los jóvenes, y su mamá o su papá le dicen no. A nadie le gusta que digan no. Y Jesús recibió un no. No hay otra manera. Esa es la forma. Pasar por la cruz del Calvario. En Getsemaní, quizá no se cambie la respuesta. Quizá en Getsemaní no encuentres la respuesta que quieres. Quizá no se cambie la circunstancia. Pero de Getsemaní, cuando vas con un corazón rendido a la voluntad de Dios,
sales con una actitud renovada y cambiada. Él llegó angustiado, pero él salió a tal punto de victoria, a tal punto de convicción, a tal punto de paz, a tal punto de tranquilidad, que le dice: ¿saben qué, muchachos? Yo estoy viviendo una dificultad terrible, pero venga, vayan, descansen, vayan, duerman. El Señor salió a seguir cumpliendo lo que Él había venido a hacer, que era traer reposo, descanso, consuelo, acompañar a los afligidos, a los quebrantados, a los cansados. Entonces, en Getsemaní, aunque la respuesta no sea así, nuestra actitud, nuestra condición humana sale fortalecida. Porque el resultado de la adoración, iglesia, el resultado de la oración en Getsemaní no siempre va a ser anular el ser montado en una cruz. No siempre esa va a ser la respuesta, que se anule tu prueba. Quizá tu prueba sea una enfermedad, o la enfermedad de un ser querido. Quizá tu prueba sea una lucha, un aguijón que tengas. Allí en tu alma, en tu espíritu, no sé, en tu condición humana. Quizá no se anule esa cruz en tu vida, pero el resultado allí en Getsemaní es que sales fortalecido para enfrentar esa prueba. Cambia la mirada, cambia la actitud, cambia la condición del corazón cuando llevamos esa voluntad al Señor. Dios no cambió lo que debía hacerse, pero Jesús allí pudo tomar un nuevo aliento y proseguir a la meta de cumplir la voluntad y el propósito de Dios. Dios no siempre va a cambiar las cosas, pero Dios sí nos puede ayudar a cambiar a nosotros mismos. En medio de esas situaciones, de esas oraciones que no van a ser contestadas de la forma que esperamos, o al menos de la manera que creímos que era conveniente, en medio de todo eso, el Señor nos transforma, nos exprime, nos machaca y saca el mejor jugo de tu vida, para bendición de otros. Y el Señor, en Lucas 22:43, que va conectado con la situación, con el momento, dice que después de eso se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Cuando Pedro, Juan y Jacobo se quedan dormidos, el Señor manda a sus ángeles a acampar alrededor de nosotros para fortalecernos. El Señor manda a sus cuervos para alimentarnos, como lo hizo allí con Elías. Entonces Jesús sale ahora con la victoria ganada antes de haber pasado por la cruz del Calvario. Porque ya Jesús, antes de ser crucificado, antes de ser muerto en la cruz, Él ya había ganado la batalla al rendir la voluntad suya a la voluntad de Dios. En conclusión, iglesia, en Getsemaní, allí en el lugar donde se prensa, donde se exprime, allí Jesús no nos está mostrando cómo evitar el dolor, sino cómo enfrentar el dolor. Jesús nos está enseñando a confiar en el Padre a pesar de que no vemos las cosas tan apetecibles hacer. Allí Jesús en su humanidad nos consuela, reconoce que hay dificultades, pero al mismo tiempo Él nos consuela y se compadece de nosotros, como sumo sacerdote que vivió y fue tentado también en todo. En Getsemaní entramos a confirmar la voluntad del propósito de Dios. En Getsemaní, aunque parezca ser un lugar de negociación, es un lugar de rendición, es un lugar de renuncia, es un lugar de oración, es un lugar donde confirmamos nuestra voluntad de seguir los planes de Dios,
En Getsemaní se rinde la voluntad. En Getsemaní nosotros demostramos verdaderamente la obediencia a Dios, evidenciamos y fortalecemos nuestra fe. ¿Sabes, iglesia? En Getsemaní se entra de noche, pero se sale de día, con la claridad de lo que Dios quiere enseñarnos. En Getsemaní silenciamos el ruido de nuestros intereses, silenciamos el ruido de los intereses del mundo para escuchar la voz apacible del Señor y poder así hacer su voluntad y no la de nosotros. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias en esta mañana. Padre, gracias porque tu voluntad es perfecta, tu voluntad es buena, tu voluntad es agradable. Gracias, Señor, porque tu pensamiento es más alto que el nuestro. Tus caminos son diferentes a los nuestros, tus maneras son diferentes. Señor, quizá muchas veces sin entender, ayúdanos a caminar. Cuando sea el momento cada vez de que sea voluntad contra voluntad, mi voluntad contra tu voluntad, que tú salgas vencedor en la decisión, que sea tu voluntad en nuestras vidas. Señor, queremos escuchar tu voz, queremos recibir la fortaleza que tú envías del cielo, allí en medio de Getsemaní. Y aunque no encontremos la respuesta muchas veces, el cambio que vinimos a buscar en Getsemaní, ayúdanos a salir con la cabeza erguida, con piernas firmes, Señor, sabiendo, Señor, que aunque las cosas o las circunstancias no cambien, tú permaneces fiel y que tu poder llevará al pleno cumplimiento tu propósito en nosotros. Te bendecimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Amén. Hay que ir al Getsemaní. Amén. Jesucristo estuvo en Getsemaní antes de ir a la cruz. Nosotros también. Lo que me gusta más es lo que Jesucristo dice ahí: que no se haga como yo, sino como tú. Hay que morir al yo. Que sea la voluntad del Señor la que siempre esté por delante. Muy bien, gracias mi hermano por la palabra, que no la escuché, pero yo sé que en el Espíritu fue algo muy especial, muy especial. Como les decía, él primero estuvo en el aposento alto, él participó de la Santa Cena y después partió para Getsemaní. Y vamos a orar por el pan y por el vino. Los que se van a participar de la Santa Cena se ubican en el centro del salón. Recuerden que hay que hacerlo de una manera digna, no sea que estén comiendo juicio para sí, que lo hagamos de una manera digna. Por eso es bueno que primero nos examinemos y luego participemos de ella. Vamos a orar, mi hermanita Lorena y mi pastor Diego Padre, gracias te damos en esta mañana, Señor. Y obedeciendo tu palabra, lo que tú dejaste establecido para tu iglesia, presentamos este pan, símbolo de tu cuerpo que fue entregado por cada uno de nosotros para redención de nuestros pecados. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por haberlo enviado a Él, por haber mostrado tu grande amor para con cada uno de nosotros a través de este sacrificio